A mí me gustaría remarcar unas 6 cuestiones brevemente. La primera cosa que ha cambiado es que la medicina en 50 años ha cambiado mucho más que en toda su historia. Es una sociedad, por tanto, del conocimiento, técnica, que ha generado una gran euforia en la capacidad de resolver los problemas de salud. Otra segunda característica que ha cambiado es que vamos reivindicando la autonomía del paciente. El paciente no quiere ser meramente un ser pasivo que se deja hacer, sino que quiere intervenir en la toma de decisiones, quiere ser informado, y eso obliga a abordar la enfermedad desde un punto de vista más holístico, más integral, desde una historia de vida y no únicamente desde una historia de síntomas o de enfermedades. Una tercera característica es que es una sociedad multicultural, en donde no podemos dar por supuesto que compartimos supuestos, que compartimos los valores. No podemos dar por supuesto que la salud es el principal valor para todos los pacientes a lo largo de su vida. En ese sentido, hay que saber adecuarse a las distintas moralidades que las distintas culturas tienen y, por tanto, tener muy en cuenta los valores culturales con los que ese paciente viene. Además, otras características son que es una sociedad que está en crisis económica. Cada vez es más caro los recursos sanitarios, cada vez podemos hacer más cosas técnicamente, pero no sabemos si es proporcional, económica, sosteniblemente hacerlo, ¿no? En ese sentido hay que jerarquizar recursos y hay que explicitar a qué tipo de enfermedades, a qué tipo de pacientes, a qué tipo de colectivos se le da prioridad, porque estamos en una sociedad en crisis, donde la gestión de lo económico va a ser fundamental, y en el ámbito de la salud los factores sociales determinantes, las cronicidades, las longevidades obligan a tener que consensuar criterios que son valores para priorizar unas áreas, unos colectivos u otros. Otras últimas características de nuestra sociedad es precisamente que es una sociedad acelerada, es decir, los cambios son muy rápidos y eso ha generado una impaciencia y un vértigo. Y me voy a detener en estas últimas características de una sociedad impaciente y una sociedad un poco desorientada. Es impaciente porque las nuevas tecnologías son a golpe de tweets, generan una inmediatez, una solución ya, y si no lo tengo ya, hay como un malestar que tiene que ver con insatisfacción de expectativas, es decir, con calidad, ¿no? El paciente quiere la respuesta ya, quiere ser atendido ya, y eso no siempre va a favor suyo, porque la paciencia es la madre de la ciencia y porque habrá cosas como el sufrimiento o el dolor a que habrá que dar recursos al paciente más allá de los analgésicos para poder gestionar las frustraciones, para poder gestionar los sufrimientos. Hay que dotar de recursos de resistencia íntima para gestionar la adversidad, no únicamente pastillas para el dolor. Pues yo creo que el punto fundamental, que hay un antes y un después en el paciente, es el paso de un modelo basado en el paternalismo, autorreferente del profesional y la organización, a un modelo centrado en el paciente y en su autonomía. Este es el gran cambio. Pero no lo estamos acabando de conseguir porque seguimos en un modelo de medicina muy biológico, muy fisiocéntrico, y el paciente es una unidad narrativa de vida, quiere que atendamos a todas las dimensiones, la biológica por supuesto, pero también la psicológica, la social, la espiritual. Es una historia de vida, no únicamente una historia clínica de enfermedades, y como decíamos antes, quiere participar, más allá de firmar el consentimiento informado. Pero quiere participar no diciéndole usted que quiere, sino que quiere participar que le acompañen los que saben más del tema. Y no únicamente que le acompañen a él, a un individuo, sino quiere que le acompañen también a la familia, a sus allegados. Es un sujeto relacional. Y además no es únicamente un sujeto de derechos que firma un contrato, es un sujeto también de necesidades específicas, peculiares. Y por tanto, este modelo de autonomía centrado en el paciente va a necesitar unos profesionales y unas organizaciones
mucho más próximas, mucho más flexibles, donde a la calidad asistencial se le una la calidez asistencial. Pero además tiene que ser un modelo donde el paciente participa en la toma de decisiones, pero no únicamente de su enfermedad, sino también de las políticas públicas, de las prioridades. Y por tanto, la entrada del paciente en la toma de decisiones no es únicamente en tanto que paciente ad hoc para su enfermedad, sino también en el diseño de las organizaciones, en las jerarquías de las políticas públicas y también en la misma formación de los profesionales. Hola, buenos días aún. Yo quiero, bueno, mi nombre es Jorge Oliva y quería empezar agradeciendo a la Fundación, a Hugo, a todos ustedes que están acá, en un lindo auditorium, y a todos quienes nos siguen desde otras zonas, tanto de Chile como del extranjero. Hay mucha gente conectada y por lo tanto es una gran noticia. Yo quería hacer en primer lugar una especie de actividad, un ejercicio entre todos nosotros. Yo quiero que en un minuto ustedes cierren los ojos, se tomen el pulso o le tomen el pulso al compañero o a la compañera que está al lado, es mejor. Y veamos qué pasa después de un minuto de estar calmados, respirando tranquilamente, tomándose el pulso al que está al lado, y así vamos a partir. Yo les voy a tomar, olvídense del minuto, yo les voy a, desde ahora ya, cierren los ojos, tómense el pulso, tomen el pulso al compañero y quédense tranquilitos. Vayan volviendo. ¿Qué pasó en este minuto? Algunos lo encontraron corto, otros se le hizo largo, ¿no? Tiempo. Lo que yo quería llamar la atención con esto es respecto a la subjetividad del tiempo. La propia subjetividad que tienen los enfermos cuando están padeciendo un trastorno, ¿no? Que a veces nosotros los hacemos esperar o los dejamos queriéndolo o no, los pacientes sufren un dolor intenso o una molestia invalidante y tienen que esperar horas, a veces días, y por lo tanto a veces no somos lo suficientemente empáticos como para entender lo que le pasa a un paciente frente a las distintas vicisitudes de los problemas de salud que todos nosotros podemos acarrear. Ayer yo me quedé bien sorprendido por algo del doctor Mañalich, que lo anoté aquí para que no se me olvide el término, que habló del hiperactivismo clínico no razonable. Yo lo encontré bien sorprendente, esto de una hipertrofia, de una actividad médica que no está dentro de los marcos razonables. Es como incomprensible de parte nuestra que puedan suceder esas cosas, y él dio varios ejemplos respecto a esto, y eso tiene que ver en gran medida, pienso yo, sin hacer juicios de valor ni mucho menos,
porque uno no conoce los detalles de las cosas, de la desvalorización, de la subjetividad de las vivencias de las personas cuando estamos enfermos. Eso es lo que, más allá de lo clínico, tiene que ver con el daño moral. Aquí se ha hablado del daño moral. ¿Y qué es lo que es el daño moral? El daño moral lo pagamos, como decía el doctor esta mañana, con plata, y con eso nos damos satisfechos. Con eso no curamos las heridas, con eso no las sanamos. Es una compensa racionalmente estimada por personas que valoran el daño de una determinada manera y pagan algo. Pero sin embargo, el daño moral va a persistir porque fue una experiencia. Y las experiencias de la vida no se borran con plata. Las consecuencias que tienen las decisiones clínicas pueden ser mortales, pero quizás la muerte sea lo mejor para personas que tengan que vivir un calvario durante muchos años de su vida o padecer las familias, las circunstancias del cuidado de personas que han quedado con daño irrecuperable para siempre. El tema esto de la subjetividad, aquí también hemos escuchado hablar de la relación clínica. Claro, la relación clínica es un fenómeno intersubjetivo, es un fenómeno comunicacional que tiene que ver con las estimaciones, apreciaciones, valorizaciones que cada uno de nosotros hace respecto a las cosas que nos suceden. Y por lo tanto la salud también es un valor que tiene una estimación particular por cada uno de nosotros. Y la salud es un medio, no es un fin. La salud nos permite hacer otras cosas. De repente confundimos lo que son los medios y los fines. El fin es el bienestar de las personas. El fin no está en la técnica, el fin no está en los conocimientos, el fin no está en la habilidad. Nosotros como profesionales de la salud nos transformamos en medios para que otras personas vivan mejor y se recuperen. O finalmente, como en ese trabajo del Hastings Center de hace algunas décadas, decía que los fines de la medicina eran 4, la prevención, la muerte digna, el alivio del dolor y el sufrimiento, y me falta 1, 4. Pero uno es el alivio del dolor y otro es la muerte digna. La muerte, finalmente, en algunos casos no puede ser tomada como un fracaso, sino que es parte de las circunstancias mortales y de la finitud humana, antropológica. Y que acá con Alejandro y lo que nos hemos conversado con Hugo, más que dar certezas, porque ¿quién podría dar certezas de las cosas que cada uno de nosotros vive frente a una enfermedad? Eso no se estudia a través de la ciencia. Alguien decía que la intuición es una de las formas que, si la bioética es un puente entre los hechos y los valores, la intuición es una capacidad o una posibilidad por la cual tenemos los seres humanos de entender lo que le pasa a otros seres humanos que están viviendo una determinada contingencia. Y yo creo que hay muchas cosas de las que yo he escuchado acá tienen que ver muchas veces con esa incapacidad de no ser lo suficientemente intuitivos. Y Freud decía que los grandes sufrimientos de la persona humana tienen que ver con 3 factores: el cuerpo, las influencias externas y las relaciones interpersonales. Y Schopenhauer, este filósofo alemán, decía que una de las mayores causas de sufrimiento para el ser humano era perder la salud, o sea, la enfermedad. En ese sentido, la pregunta que yo anoté acá
¿Qué sentido tiene trabajar, ser trabajadores de la salud, profesionales o cualquier labor que uno cumpla dentro de un centro de salud? ¿Cuáles son los fines de eso? Aquí vemos la cantidad, las implicancias, ese cuadro que se mostró sobre lo que implica las diferentes áreas de un hospital para que una cirugía se pueda realizar en correcta y sea exitosa de todo punto de vista. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Nuestras responsabilidades únicamente tienen que ver con que hagamos buenos procedimientos o ¿cuál es el sentido de trascendencia que nuestras acciones tienen para la vida, para la salud de las personas, de sus familias? ¿Quién es nuestro paciente? Yo les traje aquí yo tenía un guión, pero era lo mismo el guión, de las cosas que quería contarles, pero permítanme este libro de Santiago Soto Obrador, mi querido doctor. ¿Quién es el paciente? Y él lo escribe súper bien. Me permito leer 2 párrafos. Dice, este libro se lo escribe él como profesor de una facultad de medicina a sus estudiantes. Y él dice, recuerda que los ojos no los tienen solo para ver la patología del paciente, son importantes también para que veas el rostro de ese hombre o mujer entristecido habitualmente y preocupado a causa de su dolencia. Este rostro debes cambiarlo con una sonrisa al tuyo. Tus ojos te servirán para observar con atención, cuidado, respeto y afecto esa fotografía familiar que está en el velador del paciente. Esa foto puede decirte mucho de él, enseñarte que es padre y esposo, que tiene responsabilidades familiares a las que hacer frente y que existen esos niños y esa mujer de la foto que lo esperan ansiosos y que seguramente están asustados. Este es el paciente, en realidad. El paciente involucra muchas más cosas de lo que usualmente catalogamos a los pacientes por la enfermedad, por el tratamiento que le vamos a hacer o lo que tiene. Dice, la fotografía podrá enseñarte que el hombre sobre el cual vas a aprender acerca de su enfermedad o de sus signos anormales no es un enfermo, es un papá enfermo o un esposo o un hijo enfermo. Entonces, aquí hay un sentido de una profunda humanidad, de una valoración en su justa medida de lo que un paciente en realidad significa. ¿Y qué otras preguntas habría que hacerse? ¿Qué representa en realidad estar enfermo? ¿Qué significa la enfermedad para una persona? ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esa enfermedad? Entonces, cuando hablamos de seguridad, cuando hablamos de calidad de la atención, no debiéramos perder de vista esto de lo que significan, qué es lo que son fines y qué es lo que son los medios de la medicina. Nosotros como profesionales, lo reitero porque me parece fundamental, somos medios para que otros vivan mejor. Y esto de que existe un hiperactivismo clínico no razonable, a mí me parece por lo menos serio, grave y obviamente digno de toda reflexión de nuestro actuar profesional y todos los que nos desempeñamos en el tema de la salud. El Homo sapiens tiene como 300.000 años de existencia. Se empezó a hablar de dignidad de la persona humana hace 2.500 años en la filosofía griega. La bioética nació en la década del 70 del siglo pasado, pocas décadas. Y por lo tanto, como decía alguien, lo que ha avanzado la medicina
en estos últimos 50 años ha sido fundamental. Pero, sin embargo, la profesión tiene que ser entendida de una manera más humanista, de una manera incluso más metafísica, en el sentido de que cómo la ciencia podrá, dentro de sus facultades, estimar lo que las otras personas viven. Ese es un tema imposible de establecer objetivamente, ¿no? Y por lo tanto, en ese sentido, y termino con esto para darle el paso a Alejandro y después conversar. Hay algo que no podemos olvidar, el tema de la vulnerabilidad. Todos los seres humanos somos frágiles, todos podemos morir, todos vamos a morir en algún momento, todos podemos ser dañados física y moralmente. Todas las personas podemos vernos enfrentados a una circunstancia no querida como lo es una enfermedad. Y Frances Torrealba, este gran filósofo español, decía que las sociedades funcionan y se juntan en base al reconocimiento de la vulnerabilidad y no del reconocimiento de su autonomía. Y la única forma de poder reconocer esa vulnerabilidad es a través de la intuición, de manera indirecta, de poder conectarnos con la interioridad del ser humano, con su propia dignidad. Alguien decía por ahí, ojalá pudiéramos tener unos cables que nos conectáramos con el alma del ser humano para poder entender lo que ahí pasa, ¿no? Pero eso no existe, no es posible. Quizá con la inteligencia artificial, a lo mejor alguna vez podremos llegar a conocer el interior de las personas. Entonces, la vulnerabilidad desde un punto de vista corporal. Es obvio que podemos enfermar, accidentarnos, sufrir una herida, la finitud de la muerte que marca la vida, nuestra temporalidad. Y cuando nos enfermamos, nos enfrentamos a la muerte de una u otra manera. Nos damos cuenta que somos personas lábiles, que no somos, que no tenemos una coraza de hierro, ¿no? Que nos podemos enfermar. La vulnerabilidad moral, que tantas veces puede haber dolor, puede haber sufrimiento sin dolor. ¿Cuánto daño podemos hacer a un paciente sin dañarlo físicamente? Sino el que no lo escuchemos, el que no lo atendamos, el que no seamos, tomemos precauciones, no atendamos oportunamente a una persona que lo necesita. ¿Qué daño moral estamos generando ahí? No es lo mismo ser vulnerable en Santiago, como todos nosotros, que estar en una zona rural, en una zona sin posibilidades de centros hospitalarios cerca, o en un país que tenga un desarrollo socioeconómico inferior. No es lo mismo. Vivir en una ciudad, en un lugar, la vulnerabilidad de una persona sin educación es mucho mayor que alguien que tenga estudios. Es una vulnerabilidad ontológica, es parte del ser humano ser vulnerable. Y por lo tanto, un paciente se puede morir con cualquier procedimiento. Yo como ontólogo, gracias a Dios nunca me ha pasado, podría generar la muerte de un paciente con una extracción dentaria o con una anestesia. Y por lo tanto, las decisiones clínicas son inciertas en sus resultados. Las decisiones clínicas involucran riesgos permanentemente. Y esto de la seguridad y la calidad obviamente permite disminuir las brechas de que hayan efectos indeseables en nuestras terapias, pero sin embargo el riesgo nunca va a ser cero.
observemos la vida, entonces, observemos este paciente de una manera distinta. Creo que esto de estar al lado de la cama, la medicina se hace al lado de la cama de un paciente, y para contarles algo que a mí me sorprendió mucho, es una canción que habla de Atahualpa Yupanqui que se llama El Pintor. Y él dice, creyendo hacer cosas buenas, un pintor me pintó un día, más me pintó por fuera porque adentro no veía. ¿Cuándo vendrá ese pintor que pinte lo que yo siento? Ganas de vivir la vida sin angustias ni tormentos. Es mal pintor el pintor porque me ha pintado ese día, cantando coplas serranas con la barriga vacía. Es mal pintor el pintor, y en esto no hay duda alguna, pues solo pintó mi poncho y se olvidó de mi hambruna. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente somos pintores de ponchos, pero no perdemos nuestra capacidad intuitiva, sensitiva, capacidad moral, carácter moral, personalidad moral, de adentrarnos en las vivencias internas que tienen nuestros pacientes. Y el desarrollo moral tiene que ver con eso, ¿no? Entonces la ciencia, los conocimientos no son suficientes para atender a los pacientes en su justa medida, en lo que ellos necesitan cuando están postrados, cuando están en un hospital, así como lo escribe el doctor Santiago Soto, ¿no? Así que esto no se trata de, después de Alejandro podemos seguir comentando esto. Muchas gracias. Hola, buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, junto con sumarme a las palabras que acabamos de escuchar recién de Jorge, quisiera agradecer también la invitación del doctor Guajardo para conversar. Vamos a hacer un conversatorio de esto, pequeñas intervenciones nuestras, porque, como decía la filósofo español Begoña Román, que desde ya, si les gustó el video, pueden seguirla, tiene hartos videos. Ella es una filósofo bioeticista español, pero bioeticista dedicado a las bioéticas aplicadas. Entonces es bastante interesante la propuesta que ella hace, desde la filosofía y desde el mundo de las teorías, pero con un cable a tierra bastante interesante que yo creo que es súper necesario en el mundo en que nos toca vivir. Quisiera partir un poco presentándome, si bien el doctor Guajardo lo comentó, pero más bien presentándome un poco de mi itinerario de trabajo. No quiero hacer una apología de lo que uno hace, sino que, porque uno siempre cuando habla de algo, habla desde su experiencia, y de esa perspectiva tiene acierto y tiene sesgos, ¿no? Hay cosas que uno no ve. Yo soy kinesiólogo, estudié en esta casa de estudio, y después de egresar de la universidad me fui a vivir a Puerto Aysén. ¿Alguien conoce Puerto Aysén? Un bello lugar en la región. y me tocó trabajar ahí en un hospital, empezando con un reemplazo de pre- y postnatal, y luego trabajé en el Hospital Regional de Coyhaique. Y ahí me empecé a dar cuenta de que esto era mucho más complejo de lo que yo podría haber visualizado en el pregrado. Quizás a todos nos pasó esa impresión. Voy a volver sobre el tema de complejidad porque visualizo que esa es la vida que nos toca vivir actualmente. Y estando ahí, bueno, pude visualizar la experiencia de sentirse aislado, de no tener las especialidades correspondientes para poder resolver temas que muchas veces uno sabe que se pueden resolver, pero dado que no están los recursos, ni materiales, ni las personas, es imposible. Por tanto, no forma parte de la propuesta terapéutica. Aprendí a lidiar con el dolor de madres que, dado que el aeropuerto no funcionaba porque estábamos en invierno con 20 grados bajo cero y estaba nevando, no habían vuelo, y como no habían vuelo, los niños que se tenían que trasladar en incubadora no se podía, entonces iban a fallecer en el lugar. Aprendí en ese momento a
a contener. Yo era kinesiólogo, pero que iba a ser un kinesiólogo con un neonato que estaba viviendo sus últimas horas. Trabajé 5 años en el hospital. Aprendí a empezar a conocer qué hacen las demás personas. Si bien era un hospital de baja complejidad, uno tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Ayudar a la enfermera, oye, afírmame el brazo acá, quiero poner una vía venosa, y uno no tenía idea, ¿no? Entonces, aprendí a valorar esos otros roles. Y después, bueno, migré a Santiago, entré a una clínica privada acá en Santiago, trabajé 7 años en ella, y ya en un mundo mucho más específico, unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Con lo que eso significa, unidad de cuidado intensivo, pacientes con muchas intervenciones, alto nivel de tecnología, pero se me olvidó ocultar, o se me olvidó entender qué tiene que ver el dolor de la artrosis de cadera con la frecuencia cardíaca en un proceso de destete del ventilador mecánico, porque uno se empieza a meter en un mundo que quizás es un área pequeña, pero de mucha profundidad, ¿no? Y estando en eso, me tocó trabajar en la unidad de oncología, y como yo me dedicaba a la UCI, me dijeron, ya Gonzalo, como tú le pegáis a la UCI, entonces vaya a tomar los pacientes oncológicos, y cuando se enfermen o tengan reagudizaciones, dicho en buen chileno, jerga clínica, cuando se echan a perder, tú te vas con ellos a la UCI porque tú los conoces. Y empecé a darme cuenta entonces en la frontera de la vida y la muerte, y empecé a plantearme más preguntas que certeza, que quizá a muchos de los que están acá, en algún momento de su vida laboral, les tocó vivir o lo están viviendo. Muchas más preguntas sin respuesta que certezas seguras y confiables. ¿Y por qué este paciente va a ir a la UCI si se está recibiendo su última quimioterapia? Entonces me empecé a enfrentar a las típicas preguntas de final de vida y por qué a los pacientes que dan los tratamientos cuando verdaderamente no son un verdadero beneficio. ¿Sí? Y luego, estando en esa vorágine, me ofrecen irme trasladado por la misma institución a Temuco, ¿ya? Porque había una clínica de ellos en Temuco. Y ahí me tocó asumir un rol más bien de gestor del área de rehabilitación. Y gestionando el área pública, esa en el área ambulatoria como en la parte hospitalaria, aprendiendo de otras cosas, aprendiendo del rol que tienen los gestores, muy importante, y también ver que muchas veces los gestores están muy lejos de la cama de los enfermos. Para ser necesario que bajen al menos una vez a la semana a mirar a los enfermos. ¿Sí? Y empezar a dar cuenta de que la gestión es clave, fundamental, sobre todo, como decía Begoña, ¿no? En un momento de crisis económica, ¿cierto? Donde los recursos siempre nosotros nos enseñan que en salud los recursos son finitos y que todo tiene límites, ¿cierto? Pero eso es como un mantra que uno escucha, pero cuando lo ve y lo encarna y se siente atado de manos porque no puede resolverlo, se hace mucho más gravitante y uno lo encarna y lo siente. Y ahí me cuelgo las palabras de Jorge, porque de alguna forma, lo que dice Begoña, pareciera ser que la razón y la voluntad que nos enseñaron los griegos antiguos, ¿cierto?, de formarnos como profesionales de la salud, y eso implica desgaste, mucho uso de la razón, mucho estudio, ¿cierto? Y el cansancio ahí se aplaca con café, y hay que seguir porque esto no apaga, que es lo que vivimos en la pandemia, dicho sea de paso. La razón y la voluntad por sí solas se fueron quedando sin mucho sustento porque aparece la emoción. Y ahí me cuelgo un poco de volver al concepto de la complejidad, porque a nosotros en general, voy a hablar por lo que me tocó vivir, nos enseñan de que todo esto es muy complicado. De que no, que esto es complicado, porque mira, que desde la fisiología humana, la fisiopatología, ¿cierto?, después vinculado con las relaciones humanas y todo, esto es muy complicado, mira Gonzalo, esto no es tan así. Pero es porque a nosotros nos enseñaron a que el mundo es troceable. Nos enseñaron a que el mundo tú lo puedes dividir, lo analizas en chiquitito, ¿cierto?, en un microscopio, o el problema lo ves en una hoja, que tiene 2 dimensiones. Y si lo entiendes, uno dice, bueno, ya lo entendí, tengo la solución. O lo junto con otro problema, ¿cierto?,
y digo, ok, junto los puzzles de la pieza y tengo resuelto el problema. Porque nos enseñaron a analizar y a pensar como un mundo troceable. La medicina, yo no soy médico, pero ejercemos la medicina todos. Es así. Vamos por órganos. ¿Qué dice el corazón? No, el corazón tiene una fracción de eyección de tanto, una frecuencia cardíaca de tanto. Un problema de bomba. Perfecto. ¿Y qué dice el riñón? Bueno, el riñón, como bajó el gasto. Vamos troceando al paciente. Y después vemos, ¿y cómo está la dimensión emocional? Bueno, sí, cursa con una depresión, Y la dimensión bioética muchas veces. Porque pensamos que de alguna forma esto es troceable. Y la verdad es que nos damos cuenta todos los días, como que nos chocamos con el muro, de que esto no es complicado, es complejo. Y la complejidad es esa, que la complejidad no se pueden trocear las partes para analizarlas, es un todo. Y ahí si uno dice, bueno, quiero conocer la naturaleza, por ejemplo, yo puedo ver un bosque, ¿no? Por una pantalla, o ver un bosque, entrar a un bosque y salir. Pero eso no quiere decir que conocí la naturaleza. No puedo ser un conocedor de la naturaleza, ¿me explico? Tanto más con el ser humano. Lo decía Jorge, es muy complejo. Es muy complejo. Y ahí aparece un poco la colisión que decía Begoña, es decir, oye, aquí no tiene que ver muchas veces con cómo hacemos que este proceso sea perfecto, sea bonito, sea pulcro desde el punto de vista de la calidad, que el paciente ingrese, haga esto como una línea productiva, ¿no? Porque hay que partir pensando si el concepto de salud y bienestar que él tiene y su familia es coherente con lo que yo como profesional o como institución estamos ofreciendo. Y quizás no tiene sentido forzar a que ingrese o haga uso de las instalaciones o de los recursos, porque verdaderamente no compartimos ese mismo supuesto. No compartimos ese supuesto. Y dicho así, entonces, necesariamente esa pregunta nos va a llevar a trastocar nuestro propio propósito, porque nosotros nos formamos para esto, de tal forma de decir, oye, no, pues si yo cuando aprendí esta cuestión se hacía así, y claro, ha cambiado, ha mejorado, pero situaciones como esta te dicen, no, pues en realidad tengo que cambiar mi foco. Y ahí viene la pregunta de, bueno, ¿cuán dispuesto estoy yo personalmente a hacerlo? Como yo, Gonzalo Ormazábal, individuo, con mi historia, mis antecedentes, mis trancas y mis virtudes, y cómo quizás estamos dispuestos a hacerlo. Estas son preguntas, no tengo respuesta. Mi estamento, mi grupo, mis colegas. O cómo estamos dispuestos a asumir esto, no solamente mi estamento, mis colegas, sino que la institución donde trabajo. Y esa institución a sabiendas que funciona dentro de un sistema de salud. ¿Me explico? Entonces, yo no tengo respuesta, insisto, son preguntas, pero que creo que son necesarias de hacer, porque, como decía Einstein, intentar resolver un problema usando el mismo método a sabiendas que el resultado es frustro, tienes que cambiar el método. Tienes que cambiar el método. Tú como persona, o tú como estamento, o como institución, o como política de salud, o todo junto, lo más probable es que sea todo junto. El tema es que no es un solo problema, es una cuestión bastante más intrincada que eso. Y entonces, viene aquí la palabra ética, porque de alguna forma, ¿por qué estamos acá? Los dos con Jorge nos dedicamos a la bioética dentro de nuestro quehacer profesional, porque de alguna forma tenemos que hacer conjugar la ética personal, que ética es carácter, ¿no? Forma de ser, costumbre, aquello que me caracteriza, y la ética implica hacer, implica acciones, ¿sí? Pero acciones con cierto fundamento, porque estamos en la era en donde hay que dar explicación de lo que se hace, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes están acá, son clínicos, pero ya algunos tienen cargos de gestión, administrativos, tienen a cargo procesos y personas, y tienen que saber dar cuenta de lo que se hace o de las acciones que se van a tomar. Y la ética es eso. No es lo bueno o lo malo, esto es correcto, esto es incorrecto, te vamos a castigar, no te vamos a castigar. No, tiene que ver con qué carácter, forma de ser es la que nosotros queremos tener, que es la ética personal, ¿sí?
Y ahí el criterio es, ¿qué vida quiero vivir? Tan sencillo como eso, sencillo y complejo, ¿cierto? Fácil pero difícil. ¿Cuál es mi ideal de vida? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Cómo me identifico? Y ahí quizás podemos tener, no sé, yo puedo tener un colega que es un supermaratonista, que se corre todas las maratones que puede, practica la meditación zen y es vegano, que puede ser posible, ¿cierto? Porque ese es su estilo de vida y eso, él entiende que eso es una vida felicitante, una vida que le permite lograr o desarrollar la felicidad. Pero puedo tener a otro colega, ¿sí?, que tiene una vida distinta. Bueno para las parrilladas, bueno para los asados, le gusta andar en moto, ¿sí? Porque él concibe que el ideal de vida buena o la vida felicitante tiene que tener esos ingredientes porque eso a él le da sentido y propósito en su vida personal. Pero ambos coexisten porque son colegas. Kinesiólogos, enfermeros son médicos. Pero ahí la máxima no es la calidad de vida. Yo no puedo actuar profesionalmente, ¿cierto?, pensando en lo que yo quisiera que hicieran conmigo. O dado mi estilo de vida, ¿cierto? Entonces ahí empieza a aparecer la palabra de la ética profesional. Y ahí la máxima no es la vida felicitante o hacerlo bien, la vida felicitante o desarrollar la felicidad personal, sino que tiene que ver con la calidad del servicio que estamos presentando. ¿Sí? De alguna forma, dado que compartimos un ethos común, carácter, esto se llama enfermería, se llama medicina, se llama kinesiología. Compartimos esto en común. Y por tanto se espera de mí que desarrolle con ciertos estándares. Y eso va asociado o va debajo del paraguas de otra ética, que es la ética de la organización. Y esa ética de la organización, la máxima ya no es la calidad del servicio o la vida felicitante, sino que es cómo lo hacemos para que nuestra organización sea de excelencia y pretenda la calidad total. ¿Se fijan cómo se va corriendo el propósito? Pero son las mismas personas que hacemos la institución, digamos. La institución no es un ente, es como el Estado, ¿no? El Estado no es un ente que está flotando en las nubes, etéreo, y que todos decimos, no, si esto es del Estado. Y somos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, con esto quiero ejemplificar que es bastante más complejo de lo que en general tendemos a pensar, que muchas veces las respuestas que damos son respuestas que tienen que ver, sin duda, desde nuestra experiencia y de lo que vemos que resulta bien, pero necesariamente tenemos que abrir espacios de diálogo, porque hay más incertezas que certezas, porque la medicina es incierta, es así. Y la medicina es una ciencia o disciplina humana que habla el lenguaje científico, ¿sí?, científico cartesiano, pensamiento positivista, pero que en el fondo de nuestro quehacer subyace el encuentro íntimo entre dos subjetividades, que es el paciente, su familia y nosotros. Y en estos contextos, en donde los propósitos y los ethos van interactuando. No sé si lo logro explicar bien, pero les quería ejemplificar, porque esto es complejidad pura. Y tenemos que tratar de abandonar, desde mi perspectiva, insisto, el pensamiento de que esto es troceable. De que esto, yo he hecho andar con esto, converso con la jefa de recursos humanos, hacemos un Excel, y entonces, claro, para cotejar y llevar cierto orden, bien. Pero convengamos de que definir que estamos haciendo una atención humanizada es porque hacemos el mismo Excel, digamos, es un poco pretencioso. Dicho sea de paso, ese concepto de humanización de la atención, que lo han escuchado, ¿cierto? La atención humanizada y todo eso. Lo conversábamos ayer con el doctor Guajardo. Pienso que de alguna forma es un concepto que ha sido reactivo un poco al quehacer de la medicina en los últimos 100 años. Es decir, la medicina, el quehacer del acto médico,
de alguna forma estos últimos 50 años, como decía Begoña, o 70, ha ido quedando un poco, subyace frente a todo el avance tecnológico y el avance científico, que dicho sea paso, bienvenido, porque yo creo que nunca antes la humanidad gozaba de mejor salud, comillas digo porque vamos a tener que definir qué es salud, ¿no? Pero me refiero a las tasas de mortalidad infantil, mortalidad materno-infantil, la tasa de mortalidad por neumonía, qué sé yo, ¿cierto? Uno podía sacar indicadores, dice, oye, nunca antes la salud gozaba de mejor salud. Sin embargo, parecía ser que nunca antes tampoco había tanta insatisfacción, no solo del usuario o el paciente, sino que de nosotros mismos. Y con esto termino, porque, como decía Jorge, el daño moral no es solo frente a la acción, la interacción paciente, profesionales de la salud o equipo de salud, comunidad, de lo más grande, sino que nosotros infringimos daño moral en quienes debemos resguardar y atesorar de la mejor manera posible, que son los futuros profesionales o los profesionales jóvenes. Parte de la excelencia profesional, como lo define Victoria Camps en su artículo La excelencia de las profesiones sanitarias, que les invito a leerlo, dice que, uno, hay que abrirse al conocimiento humanista. Está bien la fisiología, la fisiopatología, la farmacología, estamos de acuerdo, pero hay que empezar a leer filosofía, hay que empezar a abrirse al pensamiento humanista, hay que abrirse a la poesía, a la música, al arte, porque te sensibiliza. Primera cosa. En segundo lugar, Victoria dice, es necesario colaboración con las demás profesiones. Pero colaboración de verdad, no esa colaboración conveniente, ¿no? Es que me conviene estar de buena con las enfermeras porque así me evito problemas y no peleamos, entonces nos llevamos bien. Y de alguna forma hay buenismo, entonces somos un equipo espectacular, porque no peleamos. No. La colaboración significa, dime tú en qué te puedo servir. Y algunas veces significa renunciar, algunas veces incluso al mismo rol. Pero esa pugna estamental no funciona. ¿Sí? Y vuelvo al punto para terminar, lo importante que es enseñar esto, pero desde la ética, no de lo correcto y lo incorrecto, sino que de la ética de las acciones, el ethos, la forma de ser. ¿Cómo yo le enseño a mi estudiante o al profesional joven a ser tolerante si yo frente al primer error lo mando a estudiar y le digo vuelve mañana o lo desafío frente al resto de los profesionales? ¿Cómo le enseño a ser compasivo si yo en su formación no fui nunca compasivo con él? Y compasivo, insisto, no significa ser bonito, ponerle buenas notas y sobarle la espalda. Ayer me tocó hablar con una estudiante de medicina de cuarto año que tenía que hacer un examen físico a un paciente y entrevistarlo. Uno podría decir, oye, esa actividad en su centro me imagino que es habitual, ¿cierto? Con internos, estudiantes. Entonces me dijo, es que me da pena despertarlo porque está durmiendo. Me da lástima, me dijo, lástima. Entonces ustedes saben que el lenguaje crea realidad, lo dijo Humberto Maturana, que en paz descanse, y yo pienso que eso es correcto. Entonces le dije, ¿es lástima lo que usted siente o siente genuino respeto por el paciente y prefiere respetar su hora de sueño porque por lo que vimos anoche no pasó una buena noche, fue a escáner hoy día temprano, entonces quiere... Sí, eso es, perfecto, entonces cambie las palabras. Porque si usted anda sintiendo lástima por los pacientes y trabajamos en una UCI donde los pacientes mueren a diario y trabajamos con el sufrimiento humano en forma... Se huele el sufrimiento humano, no solamente de los pacientes, sino que de los mismos funcionarios. Entonces yo creo que vaya a la casa a pensar una semana para ver si usted quiere ser médico. Porque si no va a ser una persona profundamente frustrada. No va a lograr esa vida felicitante. ¿Se entiende? Y si ella no logra la vida felicitante, menos va a poder compartir una ética profesional, menos va a poder asociarse a una ética organizacional en donde la calidad total algunas veces va por sobre mis deseos. ¿Me explico, no? Entonces eso es con esto termino, que es un poco lo que les quería compartir en base a lo que Begoña nos propone, y abramos la conversación. Porque creo que es necesario, la complejidad se aborda recorriéndola, siendo un caminante, aunque a otros nos digan muchas veces que somos vagabundos. Gracias.
Hola, buenos días. Mi nombre es Holger Christensen, yo soy cirujano digestivo del Hospital de Los Ángeles. Le agradezco la presentación, han sido temáticas muy buenas, muy profundas y muy reflexivas. A ver, yo creo que la ciencia, y digamos, me gusta definir la medicina como una actividad que, me gusta decir que la medicina no es una ciencia, sino que la medicina es superior a la ciencia. O sea, la medicina tiene un estatuto moral superior a la ciencia, efectivamente y precisamente porque la medicina trata al hombre. Eso le da a la medicina un estatuto moral superior a la ciencia pura. Ahora, cuando uno, contestando un poco la pregunta que planteaba el doctor Gajardo, en el sentido de por qué la gente busca alternativas, qué es lo que hemos hecho mal o qué es lo que no hemos hecho, o plantea visiones o busca por sus propios medios visiones más holísticas, como para sanar su cuerpo y su espíritu. Yo creo que eso parte, y me ha pasado a mí, cuando yo veo la medicina y digo, bueno, ¿y qué es lo que es la medicina? Entonces voy a la clasificación de la ciencia. Y en la clasificación de la ciencia aparecen ciencias exactas, está la matemática y la física, ciencias naturales, la biología, digamos, otras más, y las ciencias sociales. Y la medicina como que no aparece en ese cuadro, no aparece en esas ciencias básicas. Entonces me doy cuenta que la medicina está entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Está en el límite, porque la medicina es una praxis, está entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Pero por otro lado, cuando uno está en la escuela de medicina, existe un modelo médico hegemónico que se ha impuesto y ha imperado durante los últimos 100 años en todas las facultades de medicina, y el modelo biomédico ha sido un modelo hegemónico sobre el modelo biopsicosocial y espiritual que por algún motivo no se ha logrado implantar hasta el día de hoy, siglo XXI. Entonces, cuando uno estudia en la facultad de medicina, yo tengo casi 40 años de médico, en la facultad de medicina existe ese modelo biomédico que a uno lo ayuda, ¿no es cierto?, y lo educa para tratar el cuerpo. O sea, recordando a Aristóteles, ¿no es cierto?, la persona humana es una unión indivisible entre cuerpo y espíritu, entre cuerpo y alma. Y nosotros estamos estudiando el cuerpo, pero el cuerpo lo estamos estudiando con ese modelo biomédico y con la medicina como una ciencia biológica, o sea, una ciencia natural y una ciencia social. ¿Y con qué estudiamos el espíritu entonces? Y ahí está la pata del algoritmo que nos falta. La bioética y la ética. La bioética tiene 50 años, la ética tiene 2500. La ética tiene una fundamentación antropológica, y aquí empezamos a acercarnos un poquitito al ser humano, a la persona, y a su vez, o sea, una fundamentación antropológica en lo inmediato. Y la ética es una rama filosófica, y yo en la escuela de medicina nunca tuve un ramo de filosofía. Y la ética, cercanamente, ¿no es cierto?, se fundamenta en la antropología, pero lejanamente, en lo alejado, como decía el doctor Oliva, se fundamenta en la metafísica. O sea, esa parte o esa rama para estudiar la psique humana, para estudiar el alma, el espíritu del hombre, es la que nos falta, porque nosotros estamos con el modelo biopsicosocial, estamos ahí, estamos pegados con la... Somos en el fondo médicos hoy en día, podríamos decir, somos médicos tecnócratas, somos cultores de la indexmanía, o sea, en el fondo, el parámetro, el número. Conversaba recién con María Inés Gómez, que hicimos una presentación en Los Ángeles este año en una jornada de bioética que tuvimos, y hablamos de muerte encefálica, y el gran problema de la muerte encefálica es que hay bastante desconocimiento del médico común y corriente, y la muerte encefálica no tiene un examen que a mí me dé un número, mire, pum, le marca 50 a la aguja. No, porque hay que hacer un test de apnea, hay que decir que en el fondo hay un problema de tronco, ¿no es cierto? Hay que diagnosticar la muerte encefálica, y el gran problema es que hay que diagnosticarla clínicamente. No existe un parámetro o un test específico, una aguja que me marque algo. Entonces, esa indexmanía
esa indexmanía, ¿no es cierto?, que tenemos es la que nos está dando el problema. Evidentemente estamos súper mal en las escuelas de medicina si no incorporamos ramos humanistas, filosofía, poesía, música y currículum flexible en la Facultad de Medicina. No sé, yo tuve 7 años, estudié anatomía, histología, fisiología, farmacología, hasta que salí del internado, jamás un ramo humanista, Universidad de Chile. Entonces algo pasó, eso fue del 80 al 86. Entonces, y por otro lado, como decía el doctor Oliva, respecto del tiempo y la percepción del tiempo que uno tiene, evidentemente yo la relación médico-paciente la he estudiado harto, he profundizado en ella, evidentemente hay un mundo paralelo, el médico y el paciente viven en mundos paralelos. El médico tiene un lenguaje técnico, ¿no es cierto?, estructurado, ordenado, el paciente viene con un lenguaje caótico, que nosotros tenemos que ordenarlo, y nosotros queremos que el paciente llegue con el lenguaje ordenado. Uno está desde el punto de vista de la ciencia, el otro al otro lado del escritorio, desde el punto de vista de la humanidad. Uno vive un tiempo lineal, que es el médico, que es el tiempo que tengo yo para pasar una visita, para ir a pabellón, para ir a policlínico, tengo un tiempo lineal. El paciente que está hospitalizado está en una cama esperando que le pasen visita y el médico o el equipo pasó 2 minutos, pero vive un tiempo vivencial. Vive un tiempo vivencial. Uno es experto en la ciencia, que es el médico, se supone. Y el otro también es experto, pero es experto en sí mismo. Es experto en sí mismo. Entonces, todas estas condiciones que uno tiene que tomar en cuenta es lo que me hace a mí pensar de que evidentemente deben incorporarse elementos humanistas dentro de la facultad, dentro de los estudios de pregrado de las escuelas de medicina. Hola, buenas tardes. Darle las gracias a ambos por sus reflexiones. Mi nombre es Mariano Díaz, yo soy odontólogo también, somos colegas con el doctor Oliva. Trabajo en la subdirección de calidad y seguridad del paciente en la parte dental de Red Salud. Entonces, dentro de la casa matriz tenemos odontólogos que prestan servicios, casi 1.500 odontólogos, y yo particularmente veo la parte que tiene que ver con gestión del riesgo. El doctor Oliva fue mi profesor en el pregrado, tuve clases de bioética con él y así como partió ahora haciendo esta especie como de meditación, ¿cierto?, para comenzar a hablar de este tema, así también eran sus clases siempre muy vivenciales y desde la experiencia y también desde la aplicación de esta relación que uno construye con el paciente en el marco de la bioética, así que también las recuerdo con mucho cariño. Y trabajando, tengo casi 6 años trabajando en calidad y seguridad. Tengo que decir que me alegra mucho que existan ciertos otros profesionales también que estén invitados el día de hoy, no solamente desde el área de la medicina y enfermería, sino que también kinesiólogos, odontólogos y todos finalmente los que formamos parte del equipo de salud y que tenemos una atención directa con nuestro paciente. Y como veíamos, ¿cierto?, en las distintas exposiciones, es fundamental que estemos todos coordinados y que manejemos un marco normativo mínimo de estándares de seguridad, de ética, ¿cierto?, y de calidad. Y en el mismo camino me he ido dando cuenta que efectivamente coincido acá con el doctor que finalmente uno viene a conocer este mundo de la calidad porque ya trabajando empiezas a entender que existen pautas de supervisión, que existen visitas de enfermería, que existen acreditación y quizás podría ser uno de los factores de por qué ocurren finalmente los eventos, porque es algo que se va aprendiendo cuando uno ya está titulado y está enfrentando a los pacientes en el día a día y no está incorporado quizás desde antes. Cuando uno se forma como clínico aprende, ¿cierto?, a realizar procedimientos y esos protocolos para poder realizar este procedimiento, por ejemplo, una tapadura dental, una extracción, lo sabe hacer y lo sabe ejecutar porque los aprendió con una curva de aprendizaje que fue supervisada y monitoreada. En el caso de la calidad, ese trabajo de capacitación, de formación y de supervisión se hace ya trabajando.
Entonces mi pregunta es, para los dos, ¿qué estrategias, qué herramientas han podido ver ustedes que se estén desarrollando actualmente, que se estén planificando para poder incorporar estos temas tan importantes que hemos trabajado estos 2 días, ¿cierto?, en el Congreso? Y como comentaba Eliana también ayer, ¿cómo se podría incorporar esto en las carreras desde el pregrado para que el alumno, así como aprende a hacer procedimientos, también aprenda a identificar correctamente un paciente, a identificar correctamente el lado que va a intervenir, a revisar 2, 3, 4 veces las indicaciones de medicamentos, etcétera? Muchas gracias. Bueno, yo creo que este es un tremendo desafío, ¿no? Porque Humberto Maturana decía, nuestro destacado científico que murió hace un par de años, decía que los valores no se aprenden, los valores no se enseñan, los valores se viven, decía él. Y yo recuerdo esas palabras porque es un tremendo... ¿Cómo enseñar los valores? ¿Cómo enseñar buenas actitudes? Yo creo que yo que estoy trabajando en la Universidad de Talca, y lo digo con harto orgullo, estamos empeñados en un trabajo transversal desde pregrado hasta el posgrado en esto. Y estamos avanzando paulatinamente, pero eso no asegura los resultados, porque depende de cada una de las personas que... Entonces, ahí hay obstáculos como docentes, ¿no? Yo creo que una cosa son los currículums, aquí también se mencionó el currículum oculto, son los modelos. Yo creo que en los modelos hay un espacio enorme que los docentes tenemos que considerar, no el currículum formal. Yo creo que yo recuerdo cuando estudié en la Universidad de Chile, recuerdo ciertos profesores y marcaron en gran medida mi desempeño profesional. Entonces, yo creo que ahí hay un espacio enorme, más que en el auditorio. Alguien decía, los valores no se enseñan con una pizarra y una tiza. Entonces, ¿cuáles son las actitudes que los docentes tenemos con nuestros estudiantes? ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo nos ven? A mí me toca escuchar cosas de los estudiantes y realmente sorprende respecto a ciertas vivencias que tienen de intransigencia de sus docentes, o malos tratos, qué sé yo. Eso va en contra de formar... Alguien la otra vez decía, una alumna decía, me estoy deformando en la universidad, ¿no? Yo hago varias, no voy a nombrar dónde fue, pero me dijo, yo me siento que me han deformado aquí. Entonces, eso es muy grave que una alumna diga eso, ¿no? Entonces, yo creo que lo formal es fundamental, pero más desafiante y con mayores resultados son los modelos académicos de quienes enseñamos. Ahí hay un terreno enorme. ¿Aló? Sí. No. Solo para complementar un poco la pregunta, porque manifestaste un poco qué herramienta. La verdad es que hay muchas herramientas, ¿no? Pero uno podría decir, esta te va a funcionar, porque sería un reduccionismo enorme pretenderlo. Sin embargo, como dice el doctor Leo, yo creo que tiene que ver con cómo conformamos una actitud del equipo de trabajo frente a los eventos adversos. O sea, cómo nosotros se transforma en una oportunidad para formar en el enfrentamiento de estos eventos adversos, que sabemos que no vamos a poder terminar con ellos nunca. Sin embargo, vamos a tener que tratar de reducirlos, ¿cierto? Pero más bien en la actitud de enfrentamiento del evento adverso, que idealmente
atraviese todas las capas de la ética del grupo profesional y ojalá institucional, llegue hasta la institución, que en el fondo el director de la orquesta, que tiene los violines acá, los bronces por allá y todo, pueda desarrollar eso, va a ser, creo que, el cambio, para que de alguna forma la actitud del mismo profesional, que al comienzo moría en la rueda para que nadie sepa, ¿cierto? Tapaba con tierra lo que ocurrió, diga, me equivoqué y ya sé que aunque me equivoqué te tengo la solución. Lo que ocurre es que, voy a inventar, ¿no? Vengo haciendo 24 horas porque están todos enfermos y no me dio, pues no vi esto. Y la solución yo creo que es esa. No, me doy cuenta que no soy el mismo de antes, ya no puedo hacer 24 horas, o tenemos que hacer algo para disminuir las 24 horas, por decirte algo, ¿no? Cuando la persona que está involucrada en un evento adverso te dice, acá yo fui y me pasó esto y creo saber por qué fue, esa metacognición, ¿no? De verse él involucrado, pero ve su error, yo creo que ahí tú tienes que abrazarlo y ir a tomarte un café con él, un vino y brindar, porque está el cambio de actitud ahí encarnado. Eso pienso yo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Beatriz de Gregorio. Yo trabajo en salud con población recluida, privada de libertad. Soy la jefa del Departamento de Salud de Gendarmería. ¿No les parece a ustedes que en el tema de bioética sería bueno que el alumnado se fuera incorporando a la realidad que estamos viviendo frente a los pacientes que en algún momento nos va a tocar atender? Porque lo que se observa, o sea, la población que nosotros atendemos es una población tremendamente vulnerable, donde hay mucho dolor, por ustedes se lo podrían imaginar, yo podría estar días hablando de esto, pero creo que es muy importante el papel de la bioética en la formación de los alumnos y los profesionales futuros. O sea, que conozcan el mundo en el cual se van a involucrar, especialmente cuando la bioética no es solo una cantidad de conocimientos, de valores morales, sino que también tiene que ver con el quehacer y con la dignidad de las personas. Entonces, yo les agradezco su exponencia porque la encontré súper clara, pero por lo que nos ha tocado vivir a nosotros como experiencia, especialmente con algunos servicios de salud, cosas así, yo creo que es importante que desde el punto de la academia se empiecen a involucrar en la realidad de toda la gama de personas que nos toca atender y relacionarnos a través de nuestra trayectoria profesional. Yo trabajé en clínicas particulares, soy matrona, y tomé una decisión distinta, de la cual me siento muy contenta. Creo que uno obtiene más de lo que da en lugares como eso, pero también hay una marginalidad y son tratados como marginales desde el punto de vista sanitario, moral. Entonces, yo creo que sería un buen aprendizaje que las universidades se incorporaran más en la realidad que les va a tocar enfrentar como profesionales, especialmente en este aspecto que lo considero tan importante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Angélica Gutiérrez, soy enfermera. Y bueno, les agradezco mucho el espacio de reflexión, la verdad. Hoy día en las áreas clínicas hablamos mucho de humanización. Y hay personas que dicen que es un poco, incluso está ridículo hablar de humanización si estamos trabajando con personas, pero creo que a veces nos despersonalizamos harto. Hay una clínica que tiene un lema que me encanta que dice personas cuidando de otras personas. Y yo creo que más allá de lo que se pueda hacer en pregrado, algún curso o algo, esto es el cuidarnos nosotros, el desarrollar nuestra ética, nuestra persona es un continuo, además que no se limita a un curso en particular. Lo que tú decías delante de la música, la ética, el poder estar en contacto con cosas que nos mantienen sensibles, creo que es algo que debemos fomentar nosotros también. En Chile el arte y la cultura son cosas que no se potencian tanto y probablemente nosotros que trabajamos con el dolor humano deberíamos estar más permanentemente involucrados en este tipo de actividades, no perder esa esencia humana. No sé si alguien tiene experiencia en sus centros, pero a nosotros tenemos un área de misión y humanización. Somos una institución católica, así que es como que nos llama, digamos, el nombre. Y hacen una actividad que se hace poquitas veces al año, pero que es poner música. Un cuarteto de cuerdas en el hall de la clínica.
Y es una experiencia tan bonita que hace feliz no solo a los pacientes, sino también al equipo clínico. Hoy día hay experiencias en distintos centros de llevar perritos, por ejemplo, todo esto de las mascotas, que también nos hace conectar con eso humano. Somos técnicos, tenemos que ser científicos y basarnos en la evidencia, pero creo que no podemos olvidarnos que nosotros de partida somos seres humanos con necesidades y que alguna vez hemos sido o seremos pacientes. Creo que eso es súper importante y bueno, muchas gracias. Hola, yo soy Francisca Navarro, soy médico anestesióloga y trabajo en el Hospital de Puerto Natales, un lugar muy lejano. Mira, yo quería reflexionar un poco respecto de lo que varios han dicho, en el sentido de que es súper importante ser transversales en la formación, en temas de bioética, en todas las carreras de salud. Somos profesionales de humanos, no somos solo técnicos, de hecho somos mucho menos técnicos de lo que creemos. La medicina o las profesiones de la salud son súper científicas para algunas cosas, pero trabajamos a diario con humanos. Y si bien eso es importante y hay que incluirlo, si es que no está incluido en muchas mallas curriculares, eso no deja de, deja de ser patente en la actualidad que sí en nuestros trabajos cotidianos tengamos que ponerle una impronta valórica al diseño de los procesos de atención de salud. Cada proceso está diseñado muchas veces desde lo técnico, colocar una vía venosa, hacer un procedimiento específico, invasivo, pero sin dejar de lado los principios clásicos fundamentales de la atención de salud: autonomía, dignidad centrado en la persona, evitar eventos adversos, la no maleficencia, que estamos hablando de temas de seguridad. La seguridad básica para actuar en salud es la no maleficencia. Yo quiero abstenerme de provocar un daño, evitar un daño al máximo, y eso lo puedo incluir en mi diseño de procesos. ¿Cómo abordo la beneficencia? Calidad. Enfatizar en los temas de calidad, estoy hablando de un valor preponderante en el actuar sanitario, que es la beneficencia. Y el valor de la justicia, cómo diseño el sistema, cómo adscribo responsabilidades a cada persona. Eso quizás se puede hacer una reconsideración de esos valores clásicos que todos los hemos escuchado en nuestra formación, en nuestro actuar laboral cotidiano, pero meterlos a la juguera cuando diseñamos nuestros procesos. Y eso sí lo podemos hacer hoy, mañana o en cada momento en nuestro actuar clínico diario. Eso. Bueno, por acá, mi nombre es Luis del Valle, yo soy docente de la Universidad de los Andes, soy matrón de profesión, y bueno, varios temas acá que se tocan. Por atrás escuché un poco el lema de la clínica de los Andes, ¿cierto? Nosotros en la universidad trabajamos con este cierto cuidado centrado en la persona, que para nosotros es fundamental, y creo que hoy día el tema que ustedes tocaron, sobre todo la parte de los valores, es algo que tratamos de potenciar mucho en la formación de los estudiantes, y me hace mucho sentido lo que han dicho acá en el auditorio, de la importancia de cómo los profesionales se forman desde el pregrado, y donde podemos ahí finalmente tratar de impregnar estos valores que son fundamentales para que el día de mañana finalmente haya una atención que sea cercana, que sea enfocada en el paciente y que estemos principalmente pendientes de cuidar esto, que finalmente es la seguridad. Y más que nada quise hablar ahora porque en la tarde no hay una instancia de conversatorio, y creo que estas instancias de conversación, de reflexión son claves para poder un poco de repente unir todas estas grandes como esferas que van apareciendo. Yo he participado en varios congresos que de repente los temas se van cruzando. Creo que, por ejemplo, en este caso un par de meses fue el Congreso de Cuidado Centrado en la Persona, que creo que era un tema muy potente. Lo desarrolló la Universidad Católica y se conecta también mucho con esto, que finalmente son dos cosas que perfectamente se complementan
y creo que van en una línea que muchas veces tú dices, van apareciendo estos temas que finalmente podrían acá estar muy bien convocados, y un poco también traigo lo que conversaba hace un ratito con Eliana Escudero, de la importancia de la formación interdisciplinar, y sobre todo para potenciar estos temas de seguridad, donde podamos todos trabajar en conjunto, desde una mirada que finalmente todos pensemos, rememos para el mismo lado y veamos la importancia de velar por la seguridad del paciente, y pensando más que nada en que esto nos va a llevar a una atención de mejor calidad. Así que nada, más que nada comentar y agradecer un poco la instancia, hablar de este tema y poder ponerlo también a la palestra, que yo creo que es algo muy importante, y abierto a poder también dialogar con todos los que están aquí presentes de este tema, que encuentro que es demasiado interesante, y muchas gracias. ¿La señora? Buenas tardes, súper cortito, porque ya creo que estamos en la hora. Cada uno y cerramos. Ya. Mi nombre es Susi, yo soy matrona y enfermera y también soy integrante del Comité de Ética de mi institución. Solamente hacer una reflexión en realidad, más que todo me parece muy de acuerdo, pero hay cosas que podemos hacer súper concretas y creo que es nuestro deber como profesionales de la salud, el realmente hacer algo en nuestro entorno en relación a la bioética. Como participo en un comité y por supuesto es fascinante los principios bioéticos, ¿cierto? Pero lo que creo que llevamos es ver si realmente se cumplen, y algo súper concreto que podemos hacer y que en realidad a todas las instituciones por la acreditación es el famoso consentimiento informado. Cuando le preguntamos a los médicos el consentimiento informado, el documento que tienen que firmar ante la cirugía. Y hagan ese ejercicio. ¿Cuántos médicos conocen su consentimiento informado? Siempre hay uno tan prediseñado, ¿cierto? Porque es más rápido. Pero ¿alguien conoce lo que dice? Generalmente hay un espacio en blanco para poner las otras situaciones que hay que explicarle al paciente. ¿Alguna vez lo han visto si alguien lo ha llenado? Hay excepciones, por supuesto que lo hay. Pero yo creo que hay que, porque es cierto, en la academia hay muchas cosas que hacer, pero hay muchas cosas que tenemos que hacer urgente con lo que hoy tenemos, ¿ya? Entonces el consentimiento informado es una relación médico-paciente que no parte en la cirugía, parte de la primera comunicación que tengo con el paciente. Es un proceso que es a lo largo de toda la relación, y en realidad hoy día estamos años luz, a pesar de la ley de deberes y derechos de los pacientes, sigue siendo un documento que firmar ante la cirugía y que los médicos creen que va a ser de alguna manera una protección judicial. Y no es así, señoras y señores. Yo creo que tenemos un deber como enfermeras, como matrona, de ir concientizando, y los comités de ética, como yo pertenezco a uno, dejar de estar en reuniones, sino ser un comité ético activo, estar ahí en la clínica, pasar visitas en la UCI, pasar visitas en la maternidad. Me ha pasado en mi comité de ética que he tenido casos impresionantes que nos hemos enterado a un mes de un paciente hospitalizado, y al médico no se le ocurrió presentar un caso realmente que era para comer. Entonces nos falta educar en los puestos de trabajo que tengamos, en lo que hagamos. Yo creo que esto no es así como que rico que hablemos, pero eso nomás quisiera un llamado a todos acá a movilizarnos en nuestro metro cuadrado, porque siempre hay algo que hacer. Eso, gracias. Ok, gracias. El concepto de breve, ¿lo tienen claro? Entonces, breve, sí. Sí, breve palabras al cierre. Así lo tratan a uno. Yo quería cerrar con una anécdota personal, porque lo viví. Yo hace poco más de 2 años tuve un accidente y llegué a la clínica en Santiago en helicóptero. Venía más o menos nomás. Y cuando me bajaron del helicóptero, todavía no sé quién fue, me habría gustado haberle agradecido a esa persona. Me dijo, quédate tranquilo, aquí te vamos a cuidar. Y era un camillero, alguien que está ahí en el helipuerto, no sé quién fue. Y créanme que me cambió la realidad del minuto del cual yo venía. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces uno cree que las cosas son grandes soluciones, grandes tecnologías, grandes cosas, pero un par de palabras, ¿cómo hacen que el paciente cambie su vivencia frente a un evento así tan grave como el que yo pasé? Estaba plenamente consciente, por lo tanto me acuerdo. Lo que no me acuerdo es la cara, porque me encantaría conocerlo, ya no lo voy a hacer nunca. Pero sin embargo no me voy a olvidar nunca de eso, por el
el efecto que tuvieron sus palabras en mis circunstancias. Entonces, yo creo que hay que tomarle el gustito a esta humanidad de la medicina. No significa desechar lo tecnológico, pero tomarle el sabor a estas cosas. Los pacientes lo agradecemos y los pacientes agradecen y se sienten la gratitud, ¿no? Eso, la gratitud, tan importante a veces como respuesta, como feedback de nuestras acciones. Gracias, Jorge. Gonzalo. ¿Aló? Sí. Sí, quisiera terminar con dos ideas. Una experiencia y la otra es como así como lo dice usted, me pareció muy adecuado, un llamado en el fondo, que son las instancias, ¿no? Porque estas instancias que se generan son para refrescar un poco el alma, el espíritu, ¿no? Sacar la cabeza de la licuadora y salir a respirar y mirar el futuro, ver que la realidad es más de lo que uno tiene en su trabajo, sino que hay más gente que está atenta. En ese sentido, el llamado es a quienes somos clínicos, pero que de a poco nos vamos yendo a la parte de la gestión, de ver el proceso, y nos vamos alejando de la cama de los enfermos, hacer esfuerzos para volver. Hagamos un esfuerzo para tener al menos una instancia a la semana de estar ahí con los pacientes y entrevistarnos con las familias y presentarse. Mira, yo soy tal persona, no atiendo a tu papá, pero cuéntame cómo te has sentido. No podemos perder ese hilo dorado valioso, porque el sistema nos va a atrapar, nos va a comer. No solo basta las buenas intenciones, hay que cautelar esa instancia, estar ahí y protegerlo, ¿no? Es como cuando uno dice, no, que le importa la calidad del tiempo más que la cantidad. Bueno, aquí hay que dar tiempo de calidad en estas cuestiones. Ese es como un llamado que también me nace hacer. De esa forma también me protejo de deshumanizarme o de transformarme en un monstruo, finalmente, como la gente nos ve. Y lo otro, una experiencia, un poco a partir de lo mismo, cuando yo les contaba que estaba en Coyhaique y fallecía un neonato, nosotros preguntábamos a la mamá, porque muchas veces eran mamás que iban a dar a luz, pero que no eran de Coyhaique, eran de Cochrane adentro, o sea, un día por tierra para llegar. Entonces, nosotros le preguntábamos, bueno, su hijo va a fallecer, con toda la pena, ¿y usted es creyente? Sí, soy católica. Entonces nosotros ahí hacíamos de ministros de bautizo y los bautizábamos. Porque bueno, él creo que la persona profesaba y que profesábamos nosotros. Lo que quiero decir es que si no hubiese dicho otra cosa, nosotros hubiésemos tenido que adaptarnos a la otra cosa que ella hubiese dicho. O no creo en nada, creo en las piedras. Bueno, traigamos piedras entonces. Lo que quiero decir es que hay que adaptarse para hacer ese momento doloroso, un momento profundamente humano. Y de esa forma hacemos que lo que sea Begoña tener mayor calidez. Y eso se puede operacionalizar. O sea, de hecho, es más, en Coyhaique yo me acuerdo, decían, oye, hay un niño que va a fallecer, hay que ir a bautizarlo, fíjense. Entonces uno llegaba con otra parada. Yo no iba a hacerle quine, la KTR, como así se dice, la quine respiratoria. Yo iba, porque mis otros colegas estaban en otras cosas, no había nada, iba a participar de ese proceso que generalmente lo guiaba la enfermera o la matrona que estaba, pero uno se sumaba. Y no hay que restarse de eso. Esa es un poco también para que la gente también, el público, las personas, la ciudadanía, deje de ver a los profesionales de la salud o a las instituciones, a los hospitales como lugares externos, descoloridos, inhumanos. Gracias. Ok.